Hola, bienvenidos a esta segunda parte de cómo fortalecer la cultura escolar en un centro educativo público o privado. En el primer video estuvimos haciendo énfasis en que dependía de todos crear un buen clima escolar. Crear una cultura escolar efectiva depende de todos los miembros. Por lo tanto, aquí voy a dar continuidad a otras actividades y estrategias y normativas que deben estar en cada centro educativo para que pueda darse ese proceso de cultura escolar efectiva. Es decir, para poder garantizar que sea un espacio favorable y apto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que no te pierdas estas 3 pautas importantes que voy a dar. La primera de las normativas que yo recomiendo que se institucionalice en todos los centros educativos tiene que ver con las entradas a las aulas. Sí, maestro, como le escuchas, pedir permiso para entrar a un aula. Esa cultura debe partir desde el director cuando visita un aula. Buenas tardes, buenos días. Un conserje que llega a un aula debe pedir permiso. El personal de apoyo debe, si es otro maestro tuyo, no importa que sea tu canchanchan, no importa que sea tu maestro, tu amigo, tu maestro que te queda al lado, es que debes predicar con el ejemplo. Es decir, todo el que entre a tu espacio educativo debe pedirte permiso. Ojo, si el niño no ve ese referente, cada vez que él se pare, cada vez que él venga, cada vez que él vaya a cualquier lugar, lo va a hacer igual porque en ningún momento se le ha entrenado a él, se le ha explicado, se le ha dicho, se le ha puesto en contexto de que debe respetarse y de que debe pedir permiso para solicitar entrar a un espacio. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque da pena cuando tú estás en una escuela, cuando tú estás en un aula y ves cómo anda todo el mundo como Pedro por su casa. Cada quien entra, cada quien sale, un caos totalmente un caos. Entonces, esa es una de las cosas que crea una cultura escolar ineficiente y muy vulnerable, porque los procesos en todo ese camino van creando ruido, van creando conflictos entre toda esa gente que cruza, que pasa, distracción. Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje se cae automáticamente. Así que esa es la primera de las estrategias que vamos a empezar a institucionalizar. Ahora, no todo es decir las cosas negativas. ¿Qué te propongo? Vamos a hacer un primer encuentro entre docentes y personal de apoyo. Todo el que esté, el que impacte directamente un aula, debe llegar a ese acuerdo. Una de las cosas por las que más pasan es cuando van a servir la merienda escolar, cuando alguna persona va a pasar la lista de los cursos. Eso es increíble. Como cada quien entra, interrumpen una clase, interrumpen un proceso, por favor. Y eso debe ser un acuerdo de todos. Y tú, maestro que me ves, tú debes ser celoso. Si nadie lo ha entendido en tu escuela, pues al que lo haga, tú lo sacas, o sea, tú te acercas a él, lo agarras por el hombro. Mira, yo estoy enseñando a mis estudiantes a tener respeto para entrar al aula, porque así ellos van a seguirme, ¿verdad? Entonces yo quisiera que cuando tú vuelvas a entrar a mi lugar, a mi espacio, pidas permiso. ¿Capish? Número 2. Los permisos. Esta es una de las áreas neurálgicas y un tema que generalmente puede despertar muchas ideas contrarias, pero igual, ¿saben qué? Aquí estamos dispuestos siempre a escuchar todos los comentarios. Los permisos fuera del aula para ir al baño. Maestros, el cuerpo nuestro se organiza, el cuerpo nuestro se planifica, a excepción de emergencias, ¿verdad? Entonces, a nuestros estudiantes hay que enseñarles que hay horarios para ir al baño, que hay espacios para ir al baño. E intencionalmente, maestro, tú debes ir creando esa cultura. Por ejemplo, cuando haya un cambio de hora, los 5 minutos antes del cambio de hora, bueno, pues se puede retirar, puede ir al baño, si es necesario. Con los más chiquitos cuesta más, pero con los más chiquitos es más fácil de lograr. Con los más grandes es mucho más difícil. ¿Pero por qué? Porque parece que le tenemos miedo. Y no, es que debes junto con ellos acordar, llegar a acuerdos.
Nosotros no podemos pasar la mañana entera dando permiso para ir al baño. Es que durante un proceso de clases no debe haber una interrupción para ir al baño, a menos que haya una emergencia. Entonces, para eso están los recesos, para eso están los cambios de hora, para eso están en los inicios de clase, ¿verdad? Y eso hay que decírselo para que ellos se organicen. Y debes ser riguroso, debes tener rigor y constancia con eso, porque se está perdiendo, se está desaprovechando el tiempo escolar, el tiempo del aula, se está desaprovechando, y sobre todo más en secundaria. Yo estoy preocupada con secundaria, porque como hay cambios de horas, el maestro que viene nunca se enteró que ya ese niño fue en la hora anterior al baño, y en cada hora se mantiene y va al baño. ¿Y qué va haciendo él? Pasillando. ¿Qué es lo que va a pasillar? Entonces, el cuerpo se prepara. Pero para eso debe haber un maestro ahí que constantemente esté motivando y recordándole a esos estudiantes que deben evitar ir al baño en las horas clase. Señores, el tiempo hay que aprovecharlo. Y el punto número 3, porque quiero hacer este video más breve que el anterior, porque como les dije, vamos a ir compartiendo en varias secuencias ideas que ustedes y yo las sabemos, pero simplemente las recuerdo, porque son las que están provocando situaciones de indisciplina y de desorden en los centros educativos. Hasta que nosotros no reconozcamos que en nuestros centros se dan estas situaciones que yo estoy planteando aquí, y nos sentemos como cabezas, como adultos, como profesionales de la enseñanza, y analicemos y busquemos respuestas ante estas situaciones, nuestras escuelas van a quedarse en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Entonces, el último de los tips, de las estrategias que voy a proponer, tiene que ver con las sanciones y con las situaciones de conflicto que se dan en los centros educativos. ¿A qué yo me refiero con esto? Por ejemplo, un niño dijo una palabra de este tamaño en el aula, vaya para la dirección. Un niño tuvo una situación de conflicto con otro niño y se dieron golpes, etc. Vaya a la dirección. Entonces, por la mínima cosa, esos estudiantes se pasan la mañana entera visitando la dirección. ¿En cuáles escuelas ocurre eso? Les pregunto, ¿en tu escuela pasa? Porque en las escuelas efectivas no sucede ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los maestros están claros sobre las normativas del centro, sobre la mística, sobre las sanciones cuando son faltas graves o faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas, que eso debe estar en todo PEC. En todo PEC del centro educativo deben de estar esas sanciones. Las faltas primero y con sus respectivas sanciones. Si el maestro las desconoce, ¿cómo él va a actuar? Solo el director las conoce, entonces a él se lo mandamos todo. Por eso es que pasa. Es que el maestro es el líder del aula. Entonces usted debe agarrar y ponerse esos pantalones y apretarse bien esa correa. Apretársela bien en el sentido de que no se la deje aflojar. ¿Ok? Es decir, nosotros debemos de, recuerden la frase, de enseñar con el amor de la madre, pero con el rigor de un padre. Es así. O sea, nosotros no podemos... Ay, vete a la dirección, se va para la dirección. Ok, pero yo soy la que debo resolver la situación. Ahora, cuando hay una falta, porque todo depende del tipo de falta, ¿ok? Está entre leve, entre grave, entre gravísima, ¿verdad? Depende del tipo de falta. Pero no todas las faltas que suceden a diario en las escuelas, por las que estamos mandando a los niños a la dirección, son gravísimas. Eso no es cierto. Entonces, la invitación es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta? Primero, el director debe, por eso es que es tan importante que en esas jornadas de verano, además de planificar y hacer una serie de cosas, se debe trabajar siempre la misión, la visión, la filosofía, la normativa, el manual de sanciones, todo eso se trabaja. Señores, yo no entendí la importancia de esto hasta que salí de mi escuela. Cuando yo salí del Politécnico en Las Mercedes, fue que yo entendí por qué mi directora, María Antonia, Amanda Santos, todas, Neisa, trabajaban todos los años eso. En todas las jornadas de verano dedicábamos mucho tiempo a fortalecer ese sentido de pertenencia con el centro. Por eso es que cada vez que pasaba algo nos impactaba a todos. Todos sentíamos. Cuando algo bonito pasaba en la escuela, celebrábamos. Cuando algo pasaba que provocaba situaciones de malestar en la escuela, pues nos afectaba a todos, porque eso es lo que hace la cultura escolar. Entonces, es muy importante que los maestros, director, eso es lo primero que debes hacer. Siéntate con ellos, busca el PEC, busca las normas
las normativas del centro, busca las sanciones y sobre todo el tipo de falta. Y si alguna de las que ellos incurren no está en ese PEC, pues hay que crearla. Recuerden que por eso se cambia el PEC cada 4 años, cada 2 años se van organizando, se van editando esos proyectos educativos de centro. Entonces hay que pensar y hay que socializarla con el claustro de docentes. Entonces socializarlas y entenderlas, sobre todo qué consecuencias debe haber para esos estudiantes que incurren en esas prácticas, en esas situaciones de conflicto. Entonces, es una primera recomendación, pero luego de eso, entonces, ¿qué tú vas a hacer docente en el aula? Yo pienso que una de las cosas más importantes que usted debe crear es dejarle claro a los estudiantes de usted que usted es el docente. Pero ¿cómo usted les demuestra que usted es el docente? Teniendo el poder de su aula. Señores, el conocimiento da poder. El conocimiento da poder, el conocimiento te da hasta personalidad, te da empoderamiento. Y eso nos está faltando a algunos. Porque a veces cuando flaqueamos, explicando, dando alguna clase, tenemos tantas situaciones de inseguridad que eso se le transmite a los estudiantes y todo eso nos va restando autoridad. Por eso es que el conocimiento pesa. Entonces todo eso hace que las situaciones de irrespeto hacia nosotros crezcan. Entonces te invito también por eso a formarte siempre. Yo soy promotora de eso, de que la formación es importante, pero hablamos de eso después. Lo que te quiero decir es que crees ese espacio de comunicación constante con tus estudiantes, pero desde el punto de vista de que tú eres la autoridad y que hay que respetar las decisiones y que hay que respetar ese manual de normativas. Sobre todo darle a conocer las consecuencias y las sanciones de las situaciones que ellos pudieran, si yo hago esto, pues puede pasar esto. Y cumplirlas. ¿Por qué? Porque todo esto, a lo que yo estoy haciendo énfasis en esta parte 3, es una de las cosas más importantes, señor. Ustedes no se imaginan cuando un maestro le dice, vaya donde el director, pero ya en segundo A, el otro maestro también mandó a otro. En tercero A, también ese maestro mandó a otro. En primero B, también ese maestro mandó a otro. Y adivinen cómo está la escuela, vuelta a un caos. Vuelta a un caos. Y fíjense, ya no se da tanto en muchas escuelas esa situación, pero todavía sigue persistiendo. Entonces tomemos el control, porque el que sabe de su aula es usted. Eres tú, maestro, no es el director. ¿Qué él va a hacer donde el director, el niño? Llamar al padre. Eso lo puedes hacer tú en el receso, decirle, explicarle al director y decirle, porque ese muchacho al final lo que va es a perder clase. Lo que vas a perder clase y a ti te va a provocar situaciones, porque imagínate que tú tengas una evaluación en ese día, vas a tener que dársela otro día, vas a tener que llevar esos procesos otro día porque tú debes mostrar evidencia de que tú estás dándole seguimiento a ese estudiante. ¿Ves? Entonces, vamos a reflexionar y a pensar sobre eso. Yo creo que ya con estas tres pautas, y he sido muy firme hoy, me he enfocado mucho en el docente y en la parte de aula, porque básicamente debemos de empezar a buscar el norte. Yo en verdad estoy muy preocupada, como les he manifestado, con las situaciones que se están dando en nuestras escuelas, y es producto de que el clima escolar no está colaborando, no nos está ayudando, no nos está beneficiando en nada. Hay mucho caos en los centros educativos y depende de nosotros tomar conciencia de en qué nivel está nuestra escuela, qué nivel de caos hay en mi escuela. El nivel de ruido. Señores, el ruido pedagógico es positivo. Yo soy de la maestra que pienso que cuando en un aula hay mucho silencio, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. El ruido pedagógico es muy positivo. Pero el ruido que no es pedagógico, señores, las escuelas están llenas de contaminación auditiva. Es un escándalo total. Entonces, desde que escuchas ese escándalo total es porque ahí nos están aprovechando los procesos pedagógicos. Así que ese será un tema que vamos a abordar en otra secuencia de mantener una cultura escolar efectiva. Me han preguntado muchos directores y muchos maestros que si pueden compartir el video. Claro que esto es para eso, para que lleguemos a más. Recuerden que me ayudan compartiendo y poniéndome sus comentarios para valorar lo que ustedes hacen en sus centros para fortalecer esa cultura escolar. Espero que apliquen estas 3 normativas para que ayudemos un poco con el fortalecimiento y la paz escolar. Así que será hasta la próxima. Bye.